Vale. Bueno, hola a todos los que habéis llegado ahora mismo. Tenéis un enlace en el chat de, de la reunión para descargar lo que veis en pantalla, ¿vale? Voy a explicar mientras qué es Git. Descargadlo, no lo empecéis a instalar porque la instalación tiene un poquito de miga. Git es una herramienta muy conocida desde hace muchos años para el control de versiones, en especial el control de versiones de software. Lo que te permite esto es una manera de administrar todas las modificaciones de tu software, todas las versiones que hagáis, con el fin de dejarlo más limpio, más allá de pues lo que hemos hecho todos: documento final 1, documento final 2, documento final este sí, documento final este sí definitivo, y así 200 archivos. A ver, voy a cerrar esto. Vale, entonces el objetivo es enseñaros un poquito a usar esta herramienta, que es muy sencilla y tiene muy poquita complicación, pero es muy potente y a la vez os permite a todos coger un estándar de la industria. Al final, si alguno opta por acabar desarrollando software o trabaja en proyectos relacionados con software, va a acabar trabajando con esta herramienta. Queda muy bien de cara al currículum, entonces es un win-win por ambas partes. Por vuestra parte, porque cogéis capacidades en una herramienta pues que os va a servir mucho. Por nuestra parte, pues nos ayuda en todo el tema de verificación, de construcción, de revisión de todo el software que vayáis haciendo. Entonces, imagino que ya todos habréis descargado esto. Voy a hacer un comentario: no he instalado esto nunca en Mac. Supongo que funcionará exactamente igual, pero si algún usuario de Mac pues tiene algún problema, que me lo vaya comentando y lo vamos resolviendo sobre la marcha. ¿Vale? Lanzáis el ejecutable y al final pues como es una herramienta de acceso público, esto no tiene mucho. Si alguno quiere ver si está vendiendo su alma aquí, pues lo puede chequear. Vale, me sale esa advertencia porque lo tenía instalado. Aquí da un poco igual. ¿Vale? Lo importante empieza aquí. ¿Vale? Lo primero, te pide un editor. Cuando tú instalas Git, tanto en Windows como en Linux, no se instala solo Git, que es la herramienta, sino que se instala una consola. ¿Vale? Igual que alguno habrá trasteado con la consola, la CMD o el PowerShell de Windows, esto lo que va a instalar es una consola que usa los mismos comandos y los mismos comentarios que usa Linux. Al final, en estos casos, Linux es el estándar y lo que te instala es una consola. Y esa consola hay que asociarle un editor de texto. En este caso os da varias opciones. Pues Vim es un editor de texto que viene por defecto con Git, con Ubuntu, pero es bastante contraintuitivo, es bastante rarete. También es cierto que si alguno es muy friki, es la manera más rápida de escribir texto porque tiene muchísimos atajos. En mi caso voy a seleccionar Visual Studio Code porque es el que tengo instalado. Probablemente tengáis Notepad++ o Atom instalados. Si no, mi recomendación es Visual Studio. Lo descargáis y se usa. Al final es un editor de texto, pues como puede ser Spider o como puede ser la consola de MATLAB. Vale, seguimos con la instalación. Dejamos a Git decidir, ¿vale? Ahora os explicaré esto cómo va. Eh, Git se tiene que instalar en la rama path. Entonces las recomendaciones que dejadlo por defecto, ¿vale? Si en algún momento instaláis más consolas, pues tendréis que tocar estas opciones y reinstalar. Pero bueno, usad solo las librerías OpenSSL, que compruebe con el Windows Style. Vale, esto es para la emulación de la terminal. Al final son cosas que podréis ver en un futuro, pero que de momento se mantienen estándar. Esto es para cómo hacer la mezcla con las versiones online.
un poquito, pues esto mi consejo es que no lo activéis porque da muchos problemas. Entonces, en el caso vuestro, cuanto más estables sean las cosas, mejor. ¿Vale? Y instala. En principio instalará rápido. Esto, como os digo, lo que va a hacer es... vale. Esto lo que va a hacer es instalarme la consola y la herramienta Git. Me preguntan que si hay que instalar el Visual Studio antes. Sí, hay que tener, para que te dejes seleccionar el Visual Studio, tienes que tenerlo instalado. ¿Vale? Si no me equivoco, si no lo tenéis instalado, aparece un link para descargarlo. Lo recomiendo porque es muy parecido a una herramienta de desarrollo real, pero es gratuita. ¿Vale? Si entráis en la web de Microsoft está Visual Studio a secas, que es una herramienta de pago ultra potente, y luego tiene una versión más reducida, pero aún así es muy potente, muy flexible y muy cómoda. Y esta es gratuita, que es el Visual Studio Code. ¿Vale? Entonces, finalizamos la instalación y en principio no aparece nada. Vale. Llegados a este punto, podéis ir a un directorio, el que queráis. En mi caso, pues la carpeta proyectos. Y si dais botón derecho, os deberá aparecer pues las dos opciones que se han instalado: el Git Bash y la consola. Si clicáis en cualquiera de ellos, se os abre una consola, ¿vale? En donde, pues, si alguno ha trasteado con Ubuntu, pues se puede comprobar que funciona con los mismos comandos. El comando ls lo que te permite son ver las carpetas, cd te permite moverte, ¿vale? ¿Vale? Como veis, la ruta cambia al moverte tú y, y poco más, ¿vale? ¿Problemas hasta esta parte? ¿Algún comentario? ¿Vale? Vale. Esto se me está haciendo muy raro. Mientras terminé de instalar, una pregunta. Respondedme rápido en el chat. ¿Tenéis experiencia programando, desarrollando, más allá de primero de informática y de algún trabajo? Vale, a ver. De- Vale, me imagino que estaréis muchos empezando con Python por toda la información que os mandamos el otro día. Vale. Sé que esto va a sonar igual, un poco de todo esto suena chino, pero con calma, ¿vale? Vale, llegados a este punto, creo que todo el mundo lo tendrá instalado ya, ¿vale? Voy a pasar a explicar un poquito cómo funciona GitHub, ¿vale? Perdón, el sistema Git, ¿vale? Os voy a poner esta imagen en el chat porque me parece muy útil, ¿vale? GitHub lo que te permite es, como os he dicho, es un control de versiones. Y el cómo funciona es la explicación de cómo funciona el almacenamiento. Tú lo que tienes pues en este caso en tu PC o en tu servidor, vale, me pregunta Juan Alberto que tiene un error al ejecutar el archivo. Eso es porque has descargado el archivo en el directorio temporal. Muchas veces cuando se descarga un archivo y dais a ejecutar directamente y no a guardar, lo guarda en la carpeta TMP de Windows. La carpeta TMP de Windows normalmente viene protegida para evitar, pues, que se descargue ahí malware y os ejecute. Simplemente, en vez de darle a ejecutar, intenta guardarlo en cualquier otra carpeta de tu sistema, ¿vale? En mi caso estaba en descargas, en cualquier otra carpeta debería funcionarte.
y, y lo ejecutas desde ahí, ¿vale? Sigo un poquito con la explicación. Vosotros tenéis en vuestro ordenador el directorio en el que vais a trabajar, lo que sería en este caso el Working Directory. Cada vez que hagáis una modificación o cada vez que queráis dejar registrado un evento, lo añadís al index, ¿vale? Este estado es un estado, es un estado un poco ubicuo porque no está registrado y no es físico, ¿vale? Simplemente aquí es un registro de los cambios, ¿vale? Ahora veremos todos los comandos para hacerlo. Es un registro de los cambios, entonces, si yo cambio un archivo, ¿vale? Pues modifico un archivo y quiero que se registre ese archivo, pues le digo almacénamelo aquí. Ahora voy a modificar otra función y lo muevo pues digo, agrégamelo también a toda esa paquete de subida, ¿vale? A todo el index. Y cuando ya he decidido marcarlo, ¿vale? Crear un punto histórico, crear un hito, lo que hago es un commit, ¿vale? Que lo que hace es fijar un hito, fijar una versión congelada de tu software en tu repositorio local y le asigna un código de manera no, iba a decir ubicua, no, pero que cada modificación lleva un código único, es decir, no va a haber en ningún momento dos modificaciones que hagáis, aunque ejecutéis esto de manera infinita, pues prácticamente no vais a llegar a dos códigos similares, y ese histórico se queda marcado en el repositorio, ¿vale? Todo eso sin que cambie ningún archivo de vuestro ordenador. Una vez he marcado mi hito histórico, lo que haré es seguir trabajando y repetir el ciclo. Voy añadiendo y cuando decido marcar un hito, lo marco como hito histórico en el repositorio. Esto me permite que en cualquier momento yo decida, pues empiezo a trabajar, algo me falla, que a todos nos ha pasado, voy a hacer una modificación, me falla, y vuelvo a empezar. ¿Vale? Vuelvo a empezar porque pues quiero eliminarlo. Entonces, en vez de borrar los archivos a mano, ver con qué me quedo, ver con qué fallo, puedo volver a la versión anterior, ¿vale? A la versión anterior o cualquiera de ellas usando los comandos reset que me permiten volver a cualquier estado anterior. De tal manera que pues al final permite el control de versiones. También permite, y lo veremos, ramificar las distintas herramientas de tal manera que podáis trabajar en modificaciones temporales, manteniendo una versión estable por si falla. Ahora veremos un poquito todo. Esto tiene, como veis aquí, hay una lista de comandos para usar, son muy sencillitos. En el día a día solo usaréis 4 comandos, 5 comandos. Hay muchísimas más combinaciones de parámetros. Yo en mi día a día sigo usando en muchos casos estas cheat sheet con los comandos pues para tenerlas a mano y porque me ahorran pues memorizar cosas. Juan Antonio, hay que dejar todos como estaba preseleccionado, salvo seleccionar si has instalado Visual Code perdón, el Visual Studio, seleccionarlo como editor, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, pues vamos a empezar. Voy a abrir mi consola aquí, ¿vale? Abrid las pruebas en cualquier sitio y vamos haciendo. Lo primero es, tenemos que crear un repositorio. Un repositorio es el sitio donde vamos a almacenar nuestro software, ¿vale? ¿Eso cómo se hace? Pues pones el comando git, que es el comando que hay que poner para usar todos los comandos de pues, todas las instrucciones de git, y para inicializarlo es el comando init. Una vez ponéis el comando init, pues asignáis al nombre del proyecto lo que queráis. Mi recomendación por comodidad es que os acostumbréis a trabajar sin espacios, ¿vale? Porque si no vais a tener que andando poniendo comillas y es un poco más lioso. Entonces vamos a hacer una prueba que sea 2021, sí, 2021 test GitHub.
¿vale? Te dice que se ha creado un repositorio vacío y os creará una carpeta. Entonces, simplemente os movéis a la carpeta. Para moverse entre una carpeta y otra, con el comando cd, que es change directory. En este caso, pues 2021. ¿Vale? Una vez ya estamos dentro de nuestro repositorio, además de la dirección del repositorio, nos marca la rama, ¿vale? Cuando iniciéis un repositorio, empezamos en un camino que es una rama, que es como se llama, que es la rama master, que al final es, pues, imaginaos un árbol, pues el tronco. A partir de ahí iremos haciendo ramificaciones cuando lo necesitemos. En principio es importante tener muy claro en qué ramas se trabaja, porque ahora veremos que luego hay problemas a la hora de integrar todo. Pero bueno. Primera cosa, pues ya estamos en nuestra rama master, pues empezamos a trabajar pues en archivos. Y quiero crear un archivo. En este caso, me voy a ir aquí, veréis que se ha generado una carpeta .git, que es lo que lo marca como repositorio. Si no la veis, es porque tendréis desactivada esta opción, la de elementos ocultos. Si la activáis, veréis todos los elementos ocultos de vuestro sistema. Entonces, en mi caso, voy a crear un archivo. ¿Vale? Y le voy a llamar, pues, ¿vale? Y me genera un archivo. ¿Qué pasa? Este archivo ya está creado en mi directorio local. Si yo quiero ver cómo está mi repositorio, tengo el comando git status. ¿Vale? ¿Qué me dice? Que estoy en la rama master, que no he hecho ningún commit todavía, y que hay unos archivos que no están registrados. ¿Vale? Entonces voy a hacer la secuencia que os he explicado antes. Para añadirlos al index, pues voy a hacer git add, y en este caso, pues el nombre del archivo, que es helloworld.py. ¿Vale? Con esto, si tenéis a mano la imagen que he pasado, pues digamos que estaríamos en la etapa de staging index. ¿Vale? Aquí no he creado ningún commit. Si repito el comando de antes, me va a decir que no hay commits, pero que hay cambios que están listos para hacerlos un commit. Que en este caso me dice, pues, que es el archivo hello world. Para registrarlo tengo que hacer git commit a secas. ¿Vale? Cada vez que hagáis un commit, tenéis que, además de que el sistema va a generar un código único, vosotros tenéis que meter un comentario que lo identifique. ¿Vale? No hay ninguna regla para esto. Mi consejo es poned un comentario corto, no escribáis una Biblia, normalmente con una línea es suficiente, pero algo aclaratorio, por si en algún momento tenéis que entrar, o sea, tenéis que volver atrás, por si identificar claramente el cambio. En este caso voy a poner creación archivo hello world. ¿Vale? Como veis, se me ha abierto el Visual Code porque es el editor de texto que le he asignado. Si no lo hubiese hecho así, ¿vale? Si hubiese tenido Vim, pues se me habría abierto Vim. ¿Vale? Y ya se me ha creado el commit. Y lo que me dice es, se ha creado un commit, me da, esto es la terminación final del código. El código, si no recuerdo mal, tiene 40 dígitos. Y te dice que ha cambiado un archivo, que se han insertado 0 líneas y que se han eliminado 0 líneas. Álvaro, te sale un error fatal al poner el commit. ¿Has puesto commit o git commit? Sería la primera pregunta. Git commit. Y te sale un error fatal. Si quieres comparte pantalla.
Eh, es que si compartes pantalla me va a parar a mí. Vale, prueba a hacer esto y ya os lo explico a todos. Hay ocasiones en las que no os apetecerá, y soy el primero que normalmente no lo hace, cuando pones el git commit se te abre un editor. Si el ordenador pues va justito de potencia o tenéis muchas cosas, eh, el editor de texto tardará en arrancar y al final eso frenará. Hay una manera de ahorrarse eso que es, y vamos, voy a aprovechar a enlazar con lo que me dice Miguel para repetir la secuencia, que hay una manera de evitarse abrir el editor. Entonces, en mi caso, lo primero que voy a hacer es modificar el archivo Hello World. Entonces, voy a abrir esto. Vale. Vale, simplemente esto. Ya funcionaría en Python. Entonces, para ver el comando, para ver si todo funciona, no, para ver en mi estado actual, es git status, que en este caso me dice que he modificado un archivo. ¿Vale? Que en este caso es el Hello World, lo que acabáis de ver. Para añadirlo al index, que tengo que hacer git add el nombre del archivo. ¿Vale? Si vuelvo a hacer git status en este punto, me dice que ya que está preparado para ser subido. ¿Vale? Y ahora, para evitar el paso por el editor, que yo creo que igual es lo que te está fallando, Álvaro, en vez de git commit y que se abra el editor, ponéis "-m" y escribís el comando aquí directamente. La misma frase que habréis escrito en el editor la escribís aquí. En este caso, ¿vale? Y me dice que he cambiado un archivo y se ha hecho una inserción, ¿vale? Eso quiere decir el sistema detecta todas las líneas que se cambian. Entonces, si añadís una línea, os pondrá pues, que se ha añadido una línea. Si borráis una línea, os pondrá que ha habido una línea eliminada. Y si lo que hacéis es una corrección, lo que os pondrá es que se ha añadido una línea y que se ha borrado otra. Porque el sistema lo que detecta es que has borrado una línea y que has añadido otra, aunque solo cambiéis un parámetro. ¿Vale? Preguntas hasta aquí. Vale. A mí, perdona, me sale un error también, fatal como mi compañero, pero me sale en concreto arriba Author Identity Unknown. Eh, y no te da ninguna opción. Normalmente Git te da opciones o sea, te soluciona el propio error. Me dice que le diga quién soy, básicamente. Pone Please tell me who you are. Y no sale nada más. ¿Con qué sistema operativo estás trabajando, por curiosidad? En Windows. Voy a... A mí también me pasa, pero sí que me sale que haga algo de git config global Vale, user eso, email, no eso sé es a qué. lo que iba, ¿vale? Pensaba que eso te lo pedía más tarde. Más, yo estoy trabajando, no he inicializado nada, lo habéis visto, lo he instalado con vosotros y no tengo ningún problema. Hay un comando que es para decirle a Git y que almacene quién eres, ¿vale? En este caso, pues es este comando seguido de vuestro nombre. Eh, vale, en mi caso voy a poner este nombre porque es el que tengo en mi cuenta de GitHub. Ahora veremos eso. ¿Vale? Y hay otro comando que es exactamente igual para el correo. Dadme un segundo. ¿Ves? Esto son las cosas del directo.
¿vale? Y el correo poned el que vayáis a usar en vuestra cuenta Git. Ahora lo vemos, pero vuestro correo normal. Usamos el email y no el nombre mejor. Ponedle un nombre. Ahora os vais a tener que registrar en GitHub. Poned pues un nombre de usuario que vayáis a usar en GitHub y el correo con el que os vayáis a registrar en GitHub. Si usáis cualquier otro, tendréis que venir aquí otra vez y usando estos mismos comandos renombrar el usuario de Git. ¿Vale? Confirmadme si esto os ha solucionado los problemas. A mí sí, pero yo tengo una duda también. ¿El archivo que has creado tiene que ser de Python obligatoriamente No, o puede ser un no. text o lo que Puede sea? ser o sea, Git es una herramienta hecha para desarrollo. Detecta cualquier cambio en texto plano, es decir, si subís un archivo en un TXT va a detectar los cambios, si subís un archivo en C, en MATLAB, en cualquier cosa los va a detectar, un Excel también, un Word también. Ahora veremos por qué no meter Words aquí, ¿vale? Ni Excel, o cómo meterlos y que no haya problemas. Pero en general, esta herramienta, como os digo, no es una herramienta exclusiva de Python, no es una herramienta de desarrollo, entonces funciona con cualquier texto. ¿Podrías repasar otra vez las instrucciones? Que es que te he comentado que se me había bloqueado el ordenador antes. Las instrucciones son la última secuencia que he hecho, que es, y además la tienes en la hoja que he pasado, que es git add, bueno, git status para ver cómo es mi repositorio, git add para añadir un archivo de mi repositorio a, vamos a llamarlo, la bolsa de subida, y git commit para registrarlo. Cuando haces un commit, sí que lo que te pide es un comentario de entrada. La manera de, cuando haces git commit, evitar que abra el editor es usar esta combinación que es git commit -m y añadir el mensaje aquí. ¿Vale? De momento no hemos visto más. La hoja sé que tiene muchas instrucciones, pero de momento no hemos visto más. Más preguntillas. ¿Todo bien? Vale, pues vamos a seguir. Si veis, en el último commit que he hecho, ¿vale? Me dice master y me da un código. Y cuando me voy al anterior, ¿vale? Que es este, el código es distinto, ¿vale? Eso es la identificación de la que os hablaba, la que os soluciona todo. Si yo lo que quiero ver es mi histórico, ¿vale? Mi histórico de cambios lo tenéis ahí. Tenéis el comando git log. El comando git log lo que te arroja es precisamente todo el histórico de commits. Te dice quién lo ha hecho, la fecha que lo ha hecho y el comentario. ¿Vale? Si entonces cuando vayáis añadiendo comentarios, pues la herramienta git log lo que os permitirá es pues comprobar qué habéis estado haciendo. Voy a seguir modificando el archivo. En este caso, pues voy a poner voy a definir una función. Podéis hacerlo con texto plano, ¿vale? Una función que tome dos valores y que lo sume directamente, ¿vale? Entonces, yo hago esto. Si yo hago git status, no hace falta que hagáis el git status siempre, simplemente para que vayáis viendo un poco cómo va cambiando todo. Me dice que hay un archivo que ha sido modificado. Si yo decido, ¿vale? Voy a hacer git, os voy a ir diciendo rutas. Si hacéis git add, podéis añadir el nombre del archivo directamente, ¿vale? Que es en este caso hello world.py, o podéis hacer git add punto. Cuando añadís el punto, lo que está diciendo al sistema es que todo lo modificado lo suba a esta bolsa.
para ahorrar tiempo, porque soy muy vago, pues git add punto. Vale, voy a crear un archivo nuevo. Documento basu span.txt. Entonces, si yo vuelvo a hacer git status, me dice, hay un cambio listo para ser subido y hay un cambio que todavía no he añadido, que está sin hacer track, que es en el caso del spam. Si yo lo que quiero es subir solo los cambios que tenía en el index, pues haré git commit. Si quiero añadir, pues en este caso, las modificaciones que haya hecho en el spam.txt, pues tengo que repetir el git add punto. En este caso voy a hacer git add. Y cuando vuelvo a hacer git status, me dice que ya hay 2 cambios listos para ser subidos. Vale, llegados a este punto, pues yo me doy cuenta que esto no me vale, no me es útil. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer el comando reset. El comando reset lo que me dice es que todo lo que esté en el index pero que no haya sido subido, me lo cambia. ¿Vale? Y me lo elimina, con lo cual ya no está nada preparado para ser subido. Volvería al punto anterior. Vale, voy a repetir el proceso para... Bueno. Otra cosa, antes de que... Cositas. Pongamos que yo he estado trabajando, he modificado 15 funciones y quiero ver qué ha cambiado, qué es lo que realmente ha cambiado. Pues tengo el comando git diff, ¿vale? De diferencia. Si yo hago el comando git diff, me dice en el archivo, en el archivo hello world, pues ha habido pues eliminaciones en la versión A, arriba del todo, y B en la otra versión se ha eliminado. Entonces me está poniendo en rojo que he borrado la línea print hello world, porque aunque no la haya borrado, para el sistema la he borrado, porque ha pasado de estar en la línea 1 a estar en la línea 4. Entonces es como si hubiese desaparecido para él. Y me está diciendo, has borrado la línea 1 y has añadido 4 líneas. Esto se puede hacer de manera específica, el comando git diff, señalando diferentes commits, diferentes versiones. Os recomiendo que lo exploréis. Al final tiene muchísimas opciones de configuración. No quiero entrar en ellas por no liarnos más. Y ya está. ¿Vale? Con esto pues digamos toda la parte de diferencias. Explorarla, de verdad, os va a permitir ver los cambios. Vale, ya creo que lo veréis mejor así. Vale. Una vez hemos hecho esto, vamos a hacer git add punto, ¿vale? Git commit -m y lo mismo. Añadido spam. Vale, me dice 2 archivos han cambiado, ha habido 5 inserciones y una eliminación, lo que hemos visto. Vale, hasta aquí claro. Bien. ¿Dudas? Vale. Seguimos. Llegados a este punto voy a explicar el funcionamiento de las ramas. Como os he dicho, ahora mismo estamos en la rama master. Pongamos que habéis hecho ya pues el 80% de vuestro TFG y queréis hacer una prueba de concepto. Pues voy a cambiar algo, pero no queréis perder la posibilidad de... no queréis correr el riesgo de cepillaros todo vuestro trabajo. Que sí que se puede hacer un reset, pero
corréis el riesgo de ir perdiendo, porque es posible que desarrolléis cosas que estén mal, pero queráis conservar. Para eso están las ramas. ¿Qué es una rama? Mientras que cuando tú vas haciendo commits, lo que haces es un camino recto de commit tras commit, vas de uno a otro. Una rama es una bifurcación. Una bifurcación que en cualquier momento que queráis se puede volver a unir. Lo que hace es, de alguna manera, crearte dos versiones estables del mismo programa. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo primero, nosotros estamos en la rama master. Habrá que crear una rama. Para crear una rama se usa el comando git branch. ¿Vale? Git branch me dice que solo está la rama master. Si uso git branch y cualquier nombre, en este caso rama 1, lo que hace es crear la rama 1. Y si repito el comando git branch, pues me dice que está la rama master, me la marca para que yo vea muy bien cuál es en la que estoy, y me dice también que existe la rama 1. ¿Cómo cambio entre una rama y otra? ¿Vale? Para cambiar entre una rama y otra, pues hago git checkout. Checkout y el nombre de la rama. En este caso, rama 1. Todos estos comandos los podéis ver en la hoja que os he pasado. ¿Vale? Para que si alguno tiene dudas, pues lo puede ir viendo. En el caso, ya estoy en mi rama, pues yo ya estoy trabajando en una versión alternativa. Parto del último commit que ha hecho el master y yo empiezo a trabajar. ¿Esto qué significa? Que si ahora pues yo estoy compartiendo proyecto, si ahora pues un compañero trabaja en la rama master, yo los cambios que él haga no los voy a ver en mi rama. ¿Vale? Pero igual que él no va a ver en su rama los cambios que haga yo. Pero bueno, una vez estoy en mi rama voy a hacer un cambio. Voy a decir, esto es spam. ¿Vale? Y ya he modificado el archivo. Y repito la misma secuencia que he hecho antes. Git add para añadir el archivo. Git commit para subirlo. El archivo spam. Y me dice pues que en la rama 1 se ha generado un commit. Si hago git log, vale, ya me está diciendo en qué rama está. Vale, pues pongamos que yo hago muchos commits en esta rama y hay un momento que ya llego a una versión estable y decido y lo que decido es no me va a salir. Lo que decido es volver a la rama principal. Pues ya lo he probado. Es hora de volver a mezclarlo con el main porque estoy convencido de que es una versión ya estable. ¿Cómo se vuelven a unir ramas? Para unir ramas, lo que hay que hacer es colocarte. Si tú tienes dos ramas, te tienes que mover a la rama, no que se quiere unir, sino donde quieres que se una la otra rama. Entonces, como yo lo que quiero es unir la rama 1 a master, pues me tengo que ir otra vez a la rama master. ¿Vale? Como veis, ha cambiado y ahora parece que estoy en master. Una vez estoy en la rama master, ahora ya lo que quiero es mezclar. ¿Vale? Si yo hago git merge, ¿vale? Y meto el nombre de la rama en esto, me lo mezcla los archivos. Como en este caso no hay problema, pues me dice, se ha añadido una línea. Git por defecto usa una serie de sistemas, en este caso he usado fast forward para mezclar las ramas, de tal manera que lo que hace es intentar que no tengáis que mezclar archivos a mano. Si lo pensáis un poco, explicarle a un sistema que cuando haya un cambio
en la línea 18 no tiene que replicarlo todo, sino solo cambiar esa línea o añadir una, es un poco complejo. Entonces, una de las cosas más potentes que tiene GitHub es eso, es los merge que te ahorran mucho trabajo. Pero bueno, una vez hecho la mezcla, ¿vale? Me dice que está todo listo y puedo hacer pues todos los commits que quiera. Voy a intentar forzar el sistema. Voy a crear la rama 2. Pues de donde estoy voy a hacer git branch rama 2. ¿Vale? Esto me ha creado, si hago las ramas, pues me dice que hay rama 1, rama 2. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, ya he creado la rama 2, ha hecho una copia de lo que existía. Entonces voy a hacer una modificación en la rama master. Vale, voy a volver a modificarla. Esto es spam. Vale, para que sea sencillo. ¿Vale? Si yo vuelvo a hacer git status, me lo va a detectar como que no ha cambiado. Git add. Git commit para subirlo. ¿Vale? Y lo que he hecho es un commit en la rama master. Ahora, lo que voy a hacer es moverme a la rama que acabo de crear. Git branch. Vale, y me muevo a la rama 2. ¿Vale? Como me he movido a la rama 2, que no tenía ese cambio, que no tenía ese añadido, me está dando un error. ¿Vale? Perdón, no me está dando un error. Ha vuelto al estado en el cual estaba todo. Y como veis, yo no he visto nada. Lo gestiona automáticamente. No recuerdo qué he puesto. Pero seguro que no era este. Vale, lo guardo. Hago un commit. ¿Vale? Y se me crea un commit. ¿Qué pasa? Ahora mismo lo que tengo son dos versiones opuestas de un mismo archivo. Yo he modificado un archivo, he modificado la misma línea y de manera independiente he fijado un valor en uno y he fijado un valor en otro. Esto os puede pasar pues, si trabajáis con algún compañero, que él ponga un 2, o sea, que haya un valor fijado como 1, él para hacer pruebas ponga 4 y vosotros pongáis 8. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo repito el proceso anterior para mezclar, ¿vale? Me muevo a la rama master, le dimos merge rama 2, ¿vale? ¿Qué me está diciendo? Que está mezclando spam y que ha detectado un conflicto, ¿vale? Y me dice arregla los conflictos y entonces hace un commit al resultado. Cuando genera esto, que es una versión alternativa de la rama master, donde tienes un merge pendiente, lo que me dice, ¿vale? Y me marca, y esto lo hace en todos los archivos, os marca precisamente dónde está el punto de conflicto, que es una de las cosas buenas que tiene todo esto. ¿Vale? Me dice en la cabeza, ¿vale? Pues en la rama master, lo que he escrito, ¿vale? Todo lo que hay en el punto de conflicto, y me marca la separación con esta línea de iguales. Y me dice, pues, lo que he escrito en la rama 2. Con lo que yo decida quedarme, pues, lo borro. Estas dos líneas las borro. Y en mi caso, pues me voy a quedar con la línea de arriba, que es lo que más tiene sentido. Entonces, guardo el archivo. Hago git add, git commit,
y ya se me generaría un commit. Y como veis, ya ha cambiado mi rama master de merging a la rama master a secas. Vale, preguntas llegado a este punto. Vale. Estas son las funcionalidades básicas de GitHub. GitHub te permite ver las diferencias entre commits, te permite ir registrando todos tus cambios y te permite pues compartir versiones y demás. Ahora vamos a pasar a trabajar con GitHub, ¿vale? Que es una explicación muy cortita. Me voy a ir un poco de tiempo, pero no pasa nada. ¿Cuál es el uso de esto? Al final la pregunta, pues os he soltado todo este rollo, lleváis escuchándome una hora y diréis, ¿cómo usar esto en mi día a día? No hay un criterio fijo, no hay una Biblia que diga, pues cada 20 minutos tienes que hacer un commit, o tienes que hacer un commit cada 10 líneas. Es un poco acostumbrarse a usar una herramienta, sé que es complicado al principio, y intentar establecer un criterio propio. Mi criterio y el de muchos de mis compañeros es hacer un commit siempre que haya un cambio sustancial en la funcionalidad. Es decir, si yo escribo 4 comentarios, ¿vale? Pues estoy comentando un código, estoy documentándolo, voy a pasarme toda la mañana documentando, no voy añadiendo un commit cada 10 minutos o cada media hora. Intento hacer commits útiles, de tal manera que se quede reflejado el cambio. Esto quiere decir que no escribo 200 líneas y hago un commit, sino, pues si hago un bloque largo, pues digo, defino un bloque de ifs o un bucle especialmente complejo. Digo, pues bucle que haga tal, ¿vale? Bucle que haga tal filtro resuelto y hago un commit. Y sigo trabajando. Al final, si tenéis la consola abierta, que es como lo tengo yo abierto normalmente, es un gasto de menos de 2 segundos hacer el commit. Y lo que os va a permitir es corregir errores. Esto es acostumbrarse, de verdad. Parece una tontería, pero en algún momento, si no lo usáis en algún momento, ahora que ya sabéis lo que es, pues vais a echar de menos usarlo. Y poco más. ¿Vale? Bueno, sobre el tema ramas. Sobre esto sí que existe un poquito un criterio uniforme. En la rama master no se suele trabajar. ¿Vale? La rama master, tú empiezas y en cuanto puedas creas una rama. ¿Vale? Una rama alternativa. Pues desarrollo la función suma. Haces todo lo que quieras hacer. Dices, pues en mi caso, desarrollar una función que sume 2 números. Vas haciendo commits en esa rama siempre que vayas haciendo y cuando ya has terminado tu objetivo la mezclas con el master, ¿vale? Y vuelves a empezar otra rama con la siguiente funcionalidad. La rama master es un poco la estable. Muchos de vosotros sois de finanzas y en algún momento, si Dios quiere, vuestra estrategia entrará a funcionar. No sé si con dinero real, pero se entrará en funcionamiento. Para eso existe una rama estable, ¿vale? Lo que es la rama de producción. La rama de producción es una copia de la rama master que no permanece. Entonces, en el momento en que entréis a producción, yo haré copias de vuestra rama master. Por eso no podéis trabajar, porque se hace en la rama master. Porque si trabajáis en la rama master, cualquier cambio que hagáis y falle, va a destrozar el funcionamiento de la estrategia. Entonces, el criterio es trabajar siempre fuera de la rama master y cuando ya tengáis algo de verdad funcionando, lo mergeáis a la master y creáis otras ramas. Se pueden crear ramas de ramas de ramas y irlas mezclando como queráis. Intentad no meter la pata y no mezclar master con otra, sino otra con master. Todo esto que os he contado hay infinita documentación en internet, podéis preguntarme. No soy la mejor persona para dar... No soy el mejor curso posible de Git. Me encargaré de haceros llegar buenas formaciones, pero quería que trabajaseis un poquito conmigo a la par que íbamos haciendo para que os surgiesen dudas, para pues todos los problemas estos del user los viésemos.
Ahora vamos a pasar a la parte de GitHub. Git es la herramienta de control de versiones. GitHub es digamos, la plataforma más abierta o más conocida de control de versiones online. Dadme... ¿Vale? El enlace es sencillo, es github.com. ¿Vale? Lo tenéis. Os pedirá, ¿vale? Voy a dejar esto aquí, esto aquí. ¿Vale? Os pedirá que os registréis. Para ahorrar tiempo, intentad registraros con el mismo nombre que habéis puesto a los config, con el mismo username y con la misma contraseña. Perdón, con el mismo username y con el mismo email. Contraseña poned la que os dé la gana. Que no sea 1, 2, 3, 4. Por favor. ¿Vale? Y cuando creéis sesión, pues encontraréis una ventana muy parecida a esta. ¿Vale? Yo al final, pues me aparecen notificaciones de compañeros, me aparecen proyectos que tengo por aquí. Y vamos a ir viéndolo. ¿Vale? Pues voy a ir explicando despacio para que podáis crear la cuenta en paralelo. GitHub lo que te permite es todo lo que hemos visto con la consola en local, en feo, hacerlo en internet, en bonito. Que es la manera con la que, pues, en el caso de que trabajéis en parejas o en grupos, podáis compartir. Entonces, para crear un repositorio, tendréis que poner el nombre, crear un repositorio, 2021 test, sí, 2021 test, ¿vale? Y os da una serie de opciones, ¿vale? Cuando es público, quiere decir que si yo os busco en GitHub, al final es un poco una red social, yo podré ver vuestro repositorio. Obviamente, donde subáis todo el desarrollo de finanzas, ponedlo como privado. La diferencia es que cuando tenéis un repositorio público podéis tener infinitos colaboradores, mientras que un repositorio privado solo se puede tener 3 colaboradores. Como creo que no va a haber problemas, ponerlo como privado. Ahora, añade estas 3 opciones. La de elegir licencia se va a quedar en blanco porque no tenemos licencia. Y hay 2 opciones de añadir archivos, que son el readme, un archivo readme, y el archivo gitignore. Vamos a dar que sí a ambas, ¿vale? El archivo readme lo que permite es un archivo de presentación de todo el sistema, y el gitignore, ahora lo veremos. Gitignore te da una serie de plantillas. Como en mi caso y en el vuestro vais a trabajar con Python, seleccionar Python. Ahora os explico cómo funciona, ¿vale? Pero simplemente por tener la plantilla creada. Y le dais a crear repositorio. ¿Vale? Como veis, me hace un commit inicial, donde lo que me hace es crearme el archivo gitignore y el archivo readme. Y este sería el repositorio en sí. Vamos a ver las opciones. Me permite ir a un archivo, añadir un archivo a mano, y las opciones importantes, que son esta dirección, ¿vale? Que es todo esto. Os da la opción de descargar todo en zip, abrirlo con Visual Studio si queréis ver proyectos. Si instaláis el GitHub Desktop también lo podéis abrir, pero sobre todo aquí os da la URL. También os da el SSH y algunos códigos, pero nos vamos a quedar con la URL. ¿Por qué? Igual que antes hemos hecho el comando git init para inicializar un proyecto, podemos inicializar proyectos o podemos clonar proyectos, que es como se dice, desde GitHub. Para ello, lo único que hace es descargarnos una versión local del
lo que tenéis en el repositorio, más allá de hacerlo con el comando, pues, descargarlo en zip, descomprimirlo y demás. Entonces, hacéis git y en este caso, como estáis clonando, comando clonar y introducir la URL. Ahí te dice que está clonándolo y te dice pues que se ha descargado todos los elementos y se ha creado la carpeta. En esta carpeta veréis la carpeta .git que la identifica como repositorio, el git ignore, que ahora vamos a verlo, y el archivo readme. Vamos a empezar viendo el git ignore. Mientras que en la versión local de Git podéis hacer un control de versiones de lo que queráis, en el caso de GitHub, Bitbucket o cualquier plataforma, suele tener un límite del tamaño que podéis tener bajo control de versiones. Entonces, el archivo git ignore lo que os va a permitir es añadir cosas que no queráis que estén bajo control de versiones. Volviendo al ejemplo del agente de finanzas, o en el caso del agente sanitario que trabaja con miles de imágenes. Vuestra carpeta de imágenes no va a cambiar. La carpeta de imágenes al final va a ser un fijo que no necesita estar bajo control de versiones. O incluso aunque cambiase, no necesita estar bajo control de versiones. Mientras que vuestro código sí. Entonces, si abrís el archivo git ignore, lo que aparece aquí es simplemente una lista de cosas que no se tienen que sincronizar. Es una lista de elementos a no sincronizar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la carpeta build y todo lo que haya debajo no me lo sincroniza. La carpeta downloads no me lo sincroniza. Pues, si yo quiero cualquier carpeta no me lo sincroniza. Pues en este caso ningún archivo que acabe en .mo, ningún archivo que acabe en pod. En principio, si queréis ignorar una carpeta, pues, por ejemplo, la carpeta vemp, lo que hacéis es, pues, queréis ignorar la carpeta data, que esto me pasa a mí mucho, pues es data barra y ya la carpeta data no se sincroniza. Vale, ya he hecho un cambio. Si yo me voy a cd al repositorio, vale, me dice que estoy en la rama main. Si hago el status, me dice que ya he hecho un cambio, que es el git ignore. Pues en este caso lo voy a hacer el commit y ya está. Commit -m. Vale. ¿Qué es el archivo readme? El archivo readme lo que me permite es el archivo que se inicializa, que muestra GitHub por defecto. Si me voy a mi GitHub, el archivo readme es precisamente esto, que simplemente tiene el nombre. Voy a modificarlo. Vale, le voy a decir que me lo abra con... que me lo abra con cualquier editor de texto. Podéis hacerlo con el blog de notas. Voy a poner. Este es un ejemplo de presentación. Permite maquetación. Vale. Precisamente el archivo readme es un archivo de resumen. Si veis algún repositorio público, pues es donde explica todo lo que hace, donde están los ejemplos, donde están las imágenes. Pero si habéis trabajado con HTML es incluso más sencillo que HTML o más sencillo que LaTeX. Tiene muy poquitas opciones, pero al final es para presentaciones muy sencillas. Si queréis buscar cómo meter títulos, cómo hacer negritas, cómo hacer tablas y demás, ponéis tablas Markdown y os aparecen los códigos de ejemplo. Entonces, voy a guardar esto.
¿vale? Y voy a repetir el proceso. Voy a añadirlo. Voy a hacer un commit. ¿Vale? Y ya está registrado, ya se me ha creado un commit. El problema es que si me voy a mi versión online, ¿vale? Nada de esto se me ha modificado. Sigue apareciendo como inicial commit. Eso es porque, si veis en la hoja, hay una capa más de abstracción, que es la sincronización online. Para la sincronización online hay dos comandos. Como veis, no se los han currado mucho. Está el comando pull y el comando push. Pull tirar, push empujar. Cuando yo quiero descargar lo que hay en un repositorio, lo que hago es tirar de él. Entonces es git pull. Si yo lo que quiero hacer es subir mis cambios a la web, hago git push. En este caso voy a hacer git push a secas. Entonces todos los commits que haya hecho me está diciendo. En este momento a muchos de vosotros os pedirá introducir, o debería a todos vosotros os debería pedir introducir, pues a los que no los haya pedido antes, el username, el email, y se os abrirá una ventanita pequeña de GitHub para que metáis la contraseña. Una vez la metáis, hacéis el push. ¿Qué pasa? Ya una vez hecho esto, ya he subido mis cambios online. Si yo actualizo esto, ¿vale? El archivo gitignore aparece modificado, el archivo readme aparece modificado, los commits son distintos, entonces se mantiene la escala de commits cuando lo subes online, y el archivo readme muestra todo el texto ya maquetado. Si lo veis, el de una almohadilla me lo marca como título, el de 2 almohadillas me lo marca un poquito más pequeño, y esto se queda así. La web os permite modificar cosas, entonces me voy a ir al archivo readme, le voy a editar, y voy a añadir una línea más. ¿Vale? Y cuando hago modificación en el propio GitHub me dice, me pone el título del commit, en este caso se lo voy a dejar, y en qué rama lo quiero crear, ¿vale? O te da opciones de crear nueva rama. En este caso no me voy a complicar con ramas y hago la modificación. ¿Qué pasa? Si yo hago git status en mi versión local no aparece, pero si yo hago git pull, si tiro del repositorio, me descarta todo esto, o sea, me descarga lo que hay. Y mi archivo readme en local, ¿vale? Que es este, ¿vale? Ya ha cambiado y me añade la línea que es esto. Y este es el funcionamiento básico de GitHub. ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión? Es el momento de si alguien quiere hablar y hacerme sentir acompañado un rato, que lo haga. Una pregunta. ¿Preguntas? Álvaro, es que no se te ha oído muy cortado. Vale, pues si no hay ninguna pregunta, pues Cristian, voy a mandar a todos, voy a intentar que sea esta noche, no puedo prometerlo, a más tardar mañana. Voy a subir, hoy voy a buscar tutoriales con todo esto. Lo mejor es que hagáis pruebas, que os acostumbréis. Voy a buscaros vídeos por si queréis verlos. El equipo GitHub suele subir vídeos bastante claros, pero mi consejo es que vayáis haciendo pruebas con esto. Al final, cómo se consigue habilidad en esta herramienta es precisamente con el uso y sintiéndose cómodo con ella. Así que todo lo que pueda encontrar que os ayude en esta labor, bienvenido. Os lo mandaré. En cuanto a la gestión de privado, público, quién meter, compañeros y demás, pues ya lo irá diciendo Valentín, os lo irá diciendo Alberto. Pues
con quien trabajéis os lo irán diciendo. Y por mi parte, toda la parte de GitHub está ya. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más o ya os dejo estar tranquilos? Una pregunta. Dime. ¿Puedes repetir, por favor, dónde has conseguido el enlace para poner el comando luego del clon en la consola? El comando, ¿vale? En un repositorio normalmente está aquí, ¿vale? Si me voy a la pestaña principal del repositorio, está en el botón code. Es el mismo código que está aquí arriba, añadiendo HTTPS. ¿Vale? Es simplemente la URL añadir con el HTTPS delante y al final es .git. Lo que pasa es que aquí tienes el botón para copiarlo al portapapeles y ya está. Vale. ¿Vale? ¿Cualquier cosita más? Pues si no hay más dudas, esto lo doy por acabado.